Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Después de que Jesús ha instruido a sus apóstoles sobre las exigencias de seguirlo, es obvio que los discípulos se den cuenta de que son duras las exigencias para seguir a Jesús, y ellos tan limitados, ellos tan deficientes, ellos tan imperfectos. Y por eso viene esta súplica, esta petición que le hacen hoy los apóstoles y que escuchamos en el Evangelio: aumentanos la fe. Son conscientes, en primer lugar, de que ya poseen la fe. No le están pidiendo: danos fe, porque ya la poseen, ya la tienen. Y también nosotros partimos de esta realidad. Tenemos la fe, la hemos recibido en el bautismo y se ha reforzado en la confirmación. Y se va reforzando, se va reafirmando, va creciendo, se va fortaleciendo en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, en la medida en que vivimos la propia fe, en la medida en que transmitimos la fe. Se dice en la cuestión académica que uno aprende mejor cuando comparte o explica lo que aprendió a su vez. Le quedan más los conocimientos. Pues igualmente sucede en la fe. Cuando compartimos la fe, cuando transmitimos la fe se robustece, la fe se fortalece. Por eso hoy también nosotros queremos hacer nuestra la súplica que hacen los apóstoles a Jesús: aumentanos la fe. ¿Necesitamos un aumento de fe? Sí lo necesitamos, porque también nos damos cuenta de que es pesado, es difícil para nosotros vivir las exigencias del Evangelio. Es pesado, es duro seguir a Cristo. Y también vemos nuestra limitación, también vemos nuestra debilidad, también vemos nuestra imperfección, que muchas veces se convierte en un estorbo, en un obstáculo para que podamos nosotros entregarnos completamente a Dios. Y por eso es necesario comprender también qué significa esto de tener fe. La fe, queridos hermanos, al ser un don sobrenatural, por lo tanto, determina nuestra relación con lo sobrenatural, principalmente con Dios.
La fe determina nuestro modo de relacionarnos con Dios. De ahí entonces que entendamos el ejemplo que pone Jesús acerca del siervo, acerca del esclavo. El siervo, el esclavo, entendido en tiempos de Jesús, pues es una persona que su esencia como siervo, que su esencia como esclavo es servir. Es estar a disposición de su patrón, es estar siempre atento a lo que necesite, a lo que ocupe su Señor. Esa es su esencia del esclavo. La esencia de aquella persona que posee la fe es similar. Por eso decimos que la fe determina nuestro modo de relacionarnos con Dios. Esto es importante. Determina nuestro modo de relacionarnos con Dios. Pero ¿cuál es ese modo de relación con Dios? No se trata entonces creer que nuestra relación con Dios es la de Dios es el poderoso, Dios es el que puede hacer todo, yo el que no puedo hacer nada, y entonces es Dios el que tiene que ayudarme, es Dios el que tiene que dotarme de todo aquello que yo no puedo hacer. La oración colecta, si pusimos atención, decía que el amor de Dios, el poder de Dios, sobrepasa los méritos nuestros. Es decir, Dios actúa en favor de nosotros siempre, aún a pesar de que no tengamos méritos, aún a pesar de que no haya motivos para que Dios obre. Y pensémoslo en el modo humano. Generalmente nosotros somos condescendientes, somos benévolos con una persona cuando esta persona nos da razones para ser benévolo con ellos. Vemos a una persona que nos trata bien, vemos a una persona que es buena con nosotros y entonces esa persona está en una necesidad y casi no nos lo pensamos en ayudarle. Le ayudamos porque estimamos a esa persona, porque queremos a esa persona. Ese es nuestro modo de obrar humano. Pero el modo de obrar de Dios es que sobrepasa los méritos. Aun cuando no tengamos nosotros méritos para que Dios obre en nosotros, Dios obrará. Dios obrará siempre en favor nuestro. Y esto es algo que marca nuestra relación con Dios. Hay que cuestionarnos, hay que preguntarnos hoy entonces, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Lo veo como un supermercado en el que puedo encontrar muchas cosas y acudo a Él siempre que necesito o se me está acabando algo? Generalmente las personas vamos en determinados tiempos, en determinados momentos a hacer la despensa de casa. Se va acabando algo, pues vamos a comprarlo. Y a veces nuestra relación con Dios es así. Se nos va acabando algo y acudimos a Dios para que nos rellene el contenido de lo que se está agotando. Necesito algo, acudo a Dios. Hay quienes viven su relación con Dios de esta manera. Solo en ciertos momentos, cuando se me está acabando algo o necesito algo. Y yo creo que la mayoría de nosotros actuamos así con Dios. Actuamos así con Dios y pues no es lo correcto. La fe determina nuestro modo de relacionarnos con Dios. Y es que tener fe no significa solo tener una idea de Dios. No solamente significa creer que Dios existe.
La fe determina mi relación con Dios, es decir, la fe me lleva a adquirir un modo de comportarme. La fe me ayuda a adquirir unas actitudes determinadas en mi vida, en la vida práctica. ¿Y cuáles son esas actitudes determinadas? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Y también actitudes morales. Actitudes morales. Por eso, nuestra esencia como hombres y mujeres de fe no se entiende si no cumplimos en todo la voluntad de Dios. Tengo fe para descubrir a Dios en mi vida. Tengo fe para descubrir lo que Dios me pide, lo que Dios quiere. Hay una interpretación muy asertiva que de repente puede ocasionar conflicto en nuestra mente sobre el ejemplo que Jesús pone del esclavo. Pero hay que entenderlo. Es Dios, entonces, el amo, el Señor, el patrón. Y nosotros somos esclavos por la fe. Pero no en el sentido de estar atados como el esclavo, de estar atados a Dios, no en el sentido de perder nuestra libertad, porque Dios es el único que puede movernos a su antojo. No, esclavos en el sentido de vivir a disposición de Dios, de vivir en el servicio continuo, permanente a Dios. Entonces la fe se entiende también por eso, como lo dice el apóstol Santiago en su carta: una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, no se entiende la fe, no se percibe la fe si no hay obras que manifiesten esa fe. Y las obras que deben manifestar nuestra fe es el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué pide Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ame, que perdone, que respete, que sea justo, que sea justa, etcétera. La fe entonces se vive de esta manera, practicando. Y podemos utilizar la imagen que pone Jesús también aquí del grano de mostaza o del árbol frondoso. Dice: si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Esta expresión de Jesús significará algo literal? ¿Esto significará algo literal, tal cual así? Decirle a un árbol que se plante en el mar. ¿Estas palabras de Jesús significarán algo literal? No y sí. No, porque las palabras de Jesús siempre tienen una enseñanza más profunda de lo que aparece. No, porque no podemos interpretar solamente la palabra de Dios de manera literal. Hay que descubrir toda la riqueza y todas las posibilidades de enseñanza que un texto, que una palabra puede aportarnos. Y entonces diremos, podemos tomar esta expresión de arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿No se referirá a cada uno de nosotros? Que con la fe, precisamente, que con la fe tan pequeña como un grano de mostaza, entonces seremos capaces de trasladar nuestra vida
de un lado a otro, es decir, de la vida de pecado a la vida de la gracia, de las tinieblas a la luz, de la inactividad o de la pasividad a la acción. Muchos concluyen en que este es el tipo de interpretación de esta frase, que se está tratando de nosotros. Si tuvieran fe, dice Jesús, si tuvieran fe, entonces podrían decirle a ese árbol frondoso, ¿a cuál? Pues tal vez nosotros, somos nosotros, porque hemos sido plantados también nosotros en este mundo. Arráncate de raíz, que nos arranquemos de raíz de donde estamos sumidos en el pesimismo, en el pecado, en el odio, en la avaricia, en la soberbia, en el egoísmo. Arrancarnos de raíz en ese terreno donde estamos y trasladarnos al mar, es decir, a lo profundo. Se trata entonces de un cambio. La fe entonces nos lleva a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestro modo de vivir. Y así entonces la fe determina nuestro modo de relacionarnos con Dios. Ya no es solamente aquel que puede darme lo que se me está acabando y vengo únicamente a Él cuando no tengo algo y lo necesito, sino que estoy con Dios permanentemente a través de unas actitudes muy concretas, cumpliendo la voluntad de Dios en todo momento. Eso es tener fe. Eso es la fe. No solamente tener una idea de Dios, no solamente creer que Dios existe, sino relacionarme con Dios. A ejemplo, como lo dice hoy Jesús, del siervo, que ha hecho lo que tenía que hacer. Y entonces, cuando he hecho lo que tengo que hacer, cumplir la voluntad de Dios, hacer el bien, amar, Dios tiene que mostrarse agradecido conmigo porque he hecho el bien, porque he cumplido su voluntad. No. Dios no tiene que mostrarse agradecido porque he hecho el bien, porque he hecho su voluntad. Porque entonces viene nuevamente, caemos en la idea primera. Dios tiene que estar agradecido. ¿Hice el bien? ¿Por qué no me hace a mí no me da lo que yo le pido? ¿Por qué no me hace caso? Si me porto bien, soy una persona buena, voy a misa, me confieso, rezo, hago caridad. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no cumple lo que yo le estoy pidiendo? Dice Jesús, tendrá que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación. Así también ustedes, dice Jesús, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahí está. Creo que entender la fe así nos libera de nuestros conflictos con Dios. Porque hay quienes vivimos en continuo conflicto con Dios, peleados con Dios, porque no me escucha, porque yo me porto bien y no me cumple Dios. Pues no, es que no se trata de eso. Nuestra fe en Dios tiene que llevarnos a ponernos a disposición de Dios, a cumplir en todo su voluntad. Dios no obra según nuestros méritos. No. Dios da y nos ha dado mucho. Y nos ha dado mucho. Y el Señor nos irá dando conforme de veras haya una necesidad en nosotros, real.
real, porque a veces nos inventamos nosotros necesidades. Nos inventamos las necesidades. No, es que sí lo necesito, es que sí necesito esto, por eso lo quiero. Reales necesidades. Pues por eso hoy, queridos hermanos, hagamos nuestra la súplica de los apóstoles. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe para relacionarnos debidamente contigo. Aumentanos la fe, Señor, para cumplir en todo tu voluntad. Aumentanos, Señor, la fe para vivir haciendo lo que tú quieres. Dios siempre actúa y eso debe quedarnos a nosotros. Dios siempre obra en favor de nosotros y eso no nos debe preocupar, de decir, es que si no le pido a Dios esto, pues no me lo va a dar, mejor se lo pido. No, es que Él sabe. Antes que nosotros le pidamos algo, Dios sabe, Dios conoce nuestra realidad. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos esforcemos debidamente en crecer, en fortalecer también nosotros nuestra fe. Que Dios nos aumente la fe. A nosotros nos toca conservarla, cuidarla, protegerla, porque la podemos perder. Que así sea.